Sean bienvenidos una vez más a su asignatura Ciencias Sociales, correspondiente al curso tercero de secundaria, con su maestro Luis Miguel Quesada Paulino. Hola Neurona, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, profesor. ¿Y usted? Feliz y encantado de que estés bien, pero para estar mejor y más listos, pasemos al siguiente material. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Como parte fundamental de nuestra estructura de clase, es vital conocer cuál es la palabra clave del día. Y nuestra palabra clave es preparación. Palabra clave: preparación. Es conocido como el proceso de transformar una cosa u obtener un producto por medio de un trabajo adecuado. Además, se refiere a la elaboración de un artículo o producto que es pensado para satisfacer alguna necesidad social o personal, realizada por medio de la transformación de alguna materia prima o ya procesada. ¿Por qué esta es nuestra palabra clave? Porque recuerda que tenemos la tarea de realizar la infografía. ¿Y con qué? Con la información que hemos adquirido y el tema que hemos estudiado en nuestra clase. Veamos, ¿qué estudiamos nosotros en la clase anterior? En la clase anterior aprendimos que la sostenibilidad tiene como objetivo trabajar en la administración de recursos para satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, pero pensando en la calidad de vida de las futuras generaciones. Por lo tanto, toda acción social debe de tener presente al colectivo, sus necesidades inmediatas y también las oportunidades del mañana. Además, conocimos la diferencia entre igualdad y equidad. La primera se refiere a entregar la misma cantidad de recursos a todos y la segunda, la equidad, a dar lo que necesita cada persona o sector de la sociedad para cubrir sus necesidades. Exactamente. Espero que tú en casa también hayas hecho un resumen similar a esto. Este es el contenido que hemos trabajado y en la clase de hoy
es un resumen de lo que hemos estudiado en esta unidad referente a la población humana. Por eso demos un pequeño repaso y también enfaticemos conceptos que hemos trabajado. Por ejemplo, está lo siguiente. El tema central de todo esto es la población. Cuando hablamos de población, decíamos que es el conjunto de habitantes. Un conjunto de habitantes o seres vivos. Este tema no es trabajado únicamente desde las ciencias sociales. También en las ciencias de la naturaleza, específicamente la biología, trabaja esto con el conjunto de seres vivos que están en un hábitat. También ahí se trabaja esto de la población. Por eso es que la población, desde nuestra asignatura, es estudiada ¿desde cuál ciencia? La demografía. Y ahí es cuando dijimos que la demografía es la ciencia que estudia estadísticamente a la población humana, es decir, la cantidad de personas que habita en un lugar. Luego de esto dimos un paso interesante, que fue conocer la densidad poblacional. Y ahí dijimos que dependiendo de la cantidad de habitantes que está en un lugar, según los kilómetros cuadrados de un área, de un sector, se llama densidad. Entonces, ahí fue cuando mencionamos que la cantidad de personas que habitará en un lugar debe ser pensando en la cantidad de recursos disponibles para ellos. Y ese espacio que se acondiciona para el grupo de personas, dijimos que se llama un espacio geográfico. Cada espacio geográfico debe tener presente ¿el qué? Aquellos lugares que satisfagan las necesidades de sus habitantes. Escuela, hospitales, centros de diversión, de recreación, supermercados, dependiendo de la cantidad de habitantes que estén ahí. Entonces, cada población se sitúa, se ubica en un espacio geográfico. La demografía, en el trabajo que realiza, lo hace desde dos perspectivas. Tenemos una demografía que es demografía estática, pero tenemos una demografía que es demografía dinámica. ¿A qué se refiere la demografía estática? Bueno, básicamente sería aquella que se centra en contar cuántas personas viven en un lugar. Sencillo, la demografía estática se basa en eso. ¿Cuántos son los habitantes de esa población? Nada más. En cambio, cuando nos referimos a la demografía dinámica, se refiere a aquella que pone atención a las diversas tasas. La tasa de natalidad, la tasa de fecundidad, la tasa de mortalidad. La mencionamos, pero ahora también hacemos un recuento sobre ella. ¿Por qué se llama dinámica? Bueno, porque esos datos, esas cifras estadísticas son variables. Dependiendo de la acción humana del momento, eso cambia. La tasa de fecundidad cambia por la cantidad de mujeres que salen embarazadas. Y la tasa de natalidad cambia lógicamente porque cada X tiempo nacen diversos individuos. Y la tasa de mortalidad, la cantidad de personas que fallecen en ese lugar. Ahí se enfoca la demografía dinámica. A eso pone atención. Y tú sabes que esto considerablemente cambia la estructura social, porque acordando la cantidad de personas que habiten en un lugar, serán la cantidad de recursos que se deben canalizar para satisfacer sus necesidades. Por eso una demografía dinámica, porque según la evolución que tiene la sociedad en cuanto a cantidad de individuos, asimismo debe ser la evolución en cuanto a la canalización de recursos. Por esto, demos un paso ahora a conocer cómo se calcula realmente la tasa de natalidad y pensar por qué esto es necesario. ¿Por qué se debe tomar en cuenta cuántas personas nacen al final de un año? Recuerda que las tasas se realizan pensando en la cantidad de personas que nacen o fallecen en un periodo, en un lapso de un año. Bien, demos este paso. Acompáñame a conocer la fórmula estadística para que tú mismo puedas hacer el ejercicio de calcular cuántas personas nacen en un año. Y luego te explicaré la importancia y relevancia de esto. Bien, vamos a la pizarra. Aquí tenemos, verás que serían dos fórmulas. Realmente es una con los mismos datos que se puede hacer de dos maneras diversas, ¿ok?
los datos son los mismos, solo que tú puedes hacerlo de un modo o de otro modo. Sucede lo siguiente. La T, ¿qué significa? Tasa. Es la tasa. Y esta que está acá, la N, ¿qué significa? Natalidad. Entonces, la fórmula completa hace referencia ¿a qué? A la tasa de natalidad. Bien, conozcamos cada una de las variables que está en ella. La N, que está acá, hace referencia el número de personas que nace en un año, el número de personas que han nacido en un periodo, en un lapso de un año. La P, que está aquí, significa la población total de ese año en ese lugar y se multiplica por 1000. 1000 será siempre la cifra constante en esta y en las demás fórmulas, también la tasa de mortalidad y también la tasa de fecundidad. Siempre tendremos ese valor ahí. Te repito, número de nacidos en un año, la cantidad de personas, la población de ese año en concreto, y se multiplica por 1000. Sigamos el ejemplo. Nacen 500 personas en un año. Nacieron en el año 2020, supongamos 500 personas en X sector. Pero resulta que en ese sector la cantidad de personas que vive ahí, que habita ahí en ese año, son 10,000. ¿Qué hacemos? Dividimos 500 entre 10,000. La cifra 500 entre 10,000. Eso dará, ¿cuánto? 0.05. Y luego este total se multiplica por 1000. Al multiplicar 0.05 por 1000, el resultado, ¿cuál sería? 50. Entonces podríamos decir que en promedio, por cada 1000 personas, nacen 50. ¿Copias la idea? En promedio, por cada 1000 habitantes de ese sector, en ese año, nacieron 50. ¿Exacto? Acá te das cuenta que los datos son los mismos. Solo tenemos un modo diverso de cómo realizarlo. Entonces, el 1000, la cifra que tenemos acá, se multiplica por el número de nacidos durante ese año entre la población total. Y hacemos lo siguiente. 1000 por 500 quedará 500,000. Entre 10,000, que es la población total. ¿Cuál sería la cifra final? 50. Y decimos con esto que por cada 1000 personas han nacido 50 personas en ese año. Ese no es un número preciso, pero sí un número muy aproximado. Bien, llegado a este punto, ¿tenemos alguna pregunta? Así es. Identifico que tenemos 2 preguntas vía redes sociales. Veamos quién pregunta y de dónde. Joshua Espinal, desde Consuelo, San Pedro de Macorís, nos pregunta lo siguiente. ¿Siempre se le ha puesto atención a la esperanza de vida? Exactamente, siempre se le ha puesto atención, solo que no con estos términos de demografía y población que hemos dicho ahora, pero siempre se ha pensado en la esperanza de vida. Por eso, desde antiguo, ante cada enfermedad se buscaba una cura. ¿Para qué? Para que los que nacieran después tuvieran una respuesta ante la enfermedad que tiene en ese lugar. Así que la esperanza de vida siempre se ha tomado en consideración. Por eso se cuida la alimentación y la salud de cada ciudadano. ¿Alguna otra pregunta? Así es. Camilo Ortiz, desde Las Terrenas, Samaná, nos envía lo siguiente. Como estudiante, ¿cuál es la importancia de conocer las cifras de cada tasa? La importancia de esto es saber que se debe poner atención a la sobrepoblación y se debe poner atención a la cantidad de recursos que se necesitan dentro de una población. Por eso, como estudiante, desde ahora es bueno tener la observancia de cuántas personas habitan en tu sector, en tu lugar, y cuál es la capacidad que tiene ese sector para adoptar, para tener presente la cantidad de personas. Porque si tú evalúas y piensas, bueno, en mi sector solamente caben 1000 personas, pues bueno, no podrían vivir en ese sector 5000 personas, porque los recursos serían totalmente carentes y no va a responder a lo que se necesita. Por eso la importancia. Es una formación ciudadana, sobre todo. ¿Alguna otra pregunta? No hay más preguntas, profesor. Excelente. Te mencionaba
Qué bueno que preguntaron sobre la esperanza de vida. Sucede lo siguiente. Cuando una población, o mejor dicho, cuando los gobernantes de una población ponen atención a la cantidad de personas que nacen al final de un año, cuando piensan, bueno, han nacido 50, han nacido 100 personas. Cuando ponen atención a esto, ajustan entonces el presupuesto, ajustan la capacidad de servicios de salud y se hacen pequeños ajustes también en la cuestión de supermercados y demás. ¿Y qué se dice? Se piensa esto. Bueno, supongamos, el año 2010, aproximadamente la tasa de natalidad decía, han nacido 100 a final de un año. Y luego dicen, en el año 2015 nos hemos dado cuenta que han nacido 200. El doble, un 100% esto ha aumentado. ¿Qué dicen? Bueno, esta población tiene una mayor demanda. ¿Por qué? Porque son más los habitantes que están dentro de ese sector. Y la atención que se pone es que, como son más personas, necesitan mayores recursos. Por eso la atención. Y fíjate lo siguiente, si se piensa en una población, bueno, la tasa de mortalidad, o sea, los fallecidos, ha aumentado. ¿Qué pasa ahí? Hay que pensar, óyeme, pero ¿por qué la persona está muriendo? ¿Por qué tantas personas están muriendo? Si evalúan que desde el año 2000 hasta el 2010, el promedio era un ejemplo de 200 personas por año, y de momento en el año 2015 al 2020 están falleciendo 500 personas en un año. Hay una alerta porque tenemos un patrón, tenemos unas cifras, un promedio que se ha alterado, ha aumentado. Entonces, ¿qué dice? Hay que poner atención. ¿Por qué están falleciendo tantas personas? Entonces, ahí se evalúa. ¿Es cuestión de alimentación? ¿Es cuestión sanitaria? ¿O qué es lo que está pasando? En algunos casos se ha evaluado que la cantidad de envejecientes es alta. Por eso llega un punto en esa población, en ese sector, que aumenta la tasa de mortalidad. Esa es una atención. Si, por ejemplo, instalan muchas industrias y esas industrias y empresas contaminan, por ejemplo, los ríos, llega un punto que las zonas aledañas a esa empresa e industria tendrán enfermedades que puede llevarla incluso hasta la muerte. Entonces, esa es una atención que se debe poner. Por eso la importancia de conocer las cifras que son cercanas, que son un promedio, tanto de tasa de mortalidad como de tasa de natalidad, para conocer la esperanza de vida y los factores que inciden a esta esperanza de vida. Y sobre todo, de mantener una balanza. Porque si nacen muchas personas, pero todas son jóvenes, y fallecen pocas personas, ¿qué pasa ahí? Llegará un punto que habrá una sobrepoblación. Entonces es regular. ¿Cuándo digo regular? Canalizar los recursos según la cantidad adecuada. Si aumentó la tasa de natalidad y no aumentó la de mortalidad, pues ¿qué debe aumentar? La canalización de recursos, porque son más personas, más viviendas, más escuelas, más hospitales, porque son más los habitantes de ese sector. Hay una cosa que te quiero enseñar y es lo siguiente. Se llama el exilio rural. ¿A qué se refiere? El traslado del campo a la ciudad. Este exilio rural se da por diferentes situaciones. A veces es muy consciente. Se dice, bueno, aquí en el campo vivíamos 50 de nuestros familiares, pero resulta que solamente queda el abuelo y la abuela. ¿Qué hay que hacer con ellos? Incluso ya están en una edad que deben ser cuidados. Pues sencillo, los hijos lo llevan a la ciudad. Este exilio es consciente, pero a veces hay un exilio que es por una presión social. Dígase lo siguiente, cuando los trabajos disminuyen, cuando la electricidad no llega, cuando los recursos de alimentos carecen porque trabajan y no hay quien les compre eso y no pueden estar sembrando de más, situaciones que a las personas se les va de la mano. Entonces la demografía pone atención y dice, mira qué pasa, el ambiente urbano está creciendo, pero el ambiente rural está disminuyendo. Entonces se pone una atención inmediata a eso. Es el proceso de migración. ¿Por qué razón las personas están inmigrando?
A veces, como te dije, es de manera consciente, pero a veces, en ocasiones, es por necesidad. Entonces, en esa situación, la demografía pone atención eminente y dice, bueno, acá el factor que está sucediendo es necesidad, es presión social y se le pone atención a esa cuestión. ¿Por qué? Porque se debe solucionar.